Espero que entre todos consigamos que este año supere al anterior y el próximo a este. El premio Viriato de este año se concede, como todos sabéis ya, a nuestro conocido y admirado grupo Acetre Folk Bilingüe, que actuará a continuación. Agradezco vuestra asistencia a todos los que estáis esta primera noche compartiendo con nosotros la apertura de esta fiesta y de este festival. Vecinos, amigos, compañeros políticos y demás gente que ha venido a vernos. A la presidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, al diputado de Cultura, Álvaro Sánchez Cotrina, y al coordinador de imagen de Diputación, Juan Díaz Bernardo, Santiago Hernández Cano, Alonso de la Calle, Carlos Díaz, Juan Carlos Vicente, Hilario Martínez y un largo etcétera de gente que siempre nos está apoyando. También a todos los trabajadores del Ayuntamiento y, cómo no, a mis compañeras de equipo de gobierno, Elena y Pili, concejalas de Cultura, por todo su tiempo y esfuerzo en la organización. Muchísimas gracias a todos y a disfrutar de las fiestas. Cedo la palabra a Elena, concejala de Fiestas. Viriato. No voy a contaros nada sobre este personaje de nuestro pueblo que no sepáis ya. Me quedaría con la frase que el emperador más importante de todos los tiempos, Carlos I de España y V de Alemania, dijo a los vijeños que le bajaran por el collado de la yegua hasta el castillo de Maravilla, donde unos meses antes de irse a su última residencia en Vilque, que fueran siempre tan valientes y aguerridos como su paisano Viriato. Y así somos, creo yo. Aunque humildes, luchadores y valientes, no nos rendimos tan fácilmente. Cuando el equipo de gobierno estuvo valorando a quién era el premio Viriato 2017, decidimos que fuera al grupo Acetre, uno de los grupos más veteranos y emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura, creado en 1976. Su música resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk en los últimos años, tanto dentro de nuestra región como en el resto de España. En octubre del año pasado, les comunicamos nuestra propuesta a otorgarles este premio, que aunque es modesto y sin dotación económica, reconoce trayectoria y trabajo. En el caso, ellos siempre han sido a favor de la cultura extremeña. A los 2 días nos contestaron que estaban encantados de recibir este premio y que sería un honor para ellos estar aquí esta noche. Y aquí está. La estatuilla del premio es de madera, con símbolos celta. Obra encargada a Juan Carlos Vicente Castañares, uno de nuestros artesanos locales. Les hace entrega del premio Viriato 2017 Mercedes Jiménez, en nombre de don Francisco Bernardo Huerta, premio Viriato 2016. Muchas gracias, buenas noches. Gracias al Ayuntamiento de Guijuelo de Santa Bárbara por pensar que somos merecedores de este premio Viriato, que me llevaremos con orgullo siempre, junto con el grato recuerdo del pueblo y las buenas gentes de Guijuelo. Doble alegría para nosotros hoy porque presentamos aquí por primera vez, porque salió ayer, un nuevo trabajo, un nuevo disco que se llama Aniversario, que es nuestro 10º trabajo discográfico, nuestro primer disco directo, y estamos muy contentos por ello. Este disco viene cargado de buena música, de buenas canciones, y porque está hecho con, además de Acetre, con grandes amigos, y quiere ser en su conjunto sobre todo lo que es aquí hoy, una celebración y también un diálogo sincero y tenaz con nuestras tradiciones, un diálogo compartido en el que Acetre quiere y vuelve a desplegar un lenguaje particular de sonido y toda su energía escénica, en el convencimiento pleno de que nuestra música tradicional no es solo una fotografía tomada en un instante del pasado, sino que la forman muchas fotografías tomadas en instantes diferentes de tiempos pasados, pero también tiempos del presente. Llevamos 40 años y en estos 40 años nuestra pasión por Extremadura y por su música
nos ha llevado a usar la tradición no solo como una fuente de inspiración, sino también como una forma de expresión propia. En diferentes etapas por las que ha pasado el grupo, en esa eterna búsqueda nuestra de la belleza, hemos apostado por reencontrarnos con nuestra identidad cultural, renovándola, enriqueciéndola, jugando con ella, pero también buscando nuevos códigos, nuevos lenguajes, de la necesidad de dar continuidad a antiguas formas de música sin que por ello nos aplaste el pasado.